Y con esta imagen tan deliciosa y tan exquisita que te antoja, eh, nosotros le decimos frambuesa por acá. Mora, con esta imagen comenzamos la transmisión de hoy. Cuando nosotros estamos en nuestra vida cotidiana, llega un momento en que llegamos a sentirnos mal, enfermos. A todos nos pasa. Y resulta que entonces vamos al médico y decimos es que no me siento bien. Y muchas veces ha pasado que el médico llega y nos dice, bueno, tengo que decirle que después de unos exámenes y análisis que le hemos hecho, usted tiene una enfermedad, ¿ok? Y nosotros decimos, pero ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo pudo haber sido que yo llegara a estar enfermo o enfermo? Y la mayoría de veces es una enfermedad que nosotros venimos alimentando sin saber desde hacía tiempo atrás. Hola, mi nombre es William Ibarra Sequeira, yo soy enfermero de profesión, Will el enfermero, y estamos aquí en vivo por Voces por Media Calle, Salud y Bienestar, con el programa No lo sabía hasta que me pasó. Y hoy vamos a comenzar a hablar de una de las enfermedades que yo les había dicho a ustedes que se llaman como enfermedades silenciosas. ¿Ok? Pero esta es una enfermedad un poquito compleja de poder explicar de dónde viene. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que todos nosotros hemos padecido de azúcar en la sangre, ¿qué pensarían? Porque, al menos en nuestro ambiente, se maneja mucho el que las personas dicen, eh, es que tengo azúcar en la sangre. Algunos ya lo llaman diabetes. Otros simplemente dicen, bueno, es que tengo azúcar en la sangre y así es como la manera más sencilla de explicar. Pero si yo les digo, todos hemos tenido en algún momento azúcar en la sangre, ¿qué pensarían? Bueno, pues sí, todos hemos tenido en algún momento azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque resulta que el azúcar es el combustible del cuerpo, es lo que le da energía al cuerpo. Entonces, en un video anterior les había hablado de que todos los nutrientes del cuerpo viajan por medio de la sangre, ¿ok? La sangre es como las carreteras del cuerpo. Por ahí viaja todo lo que es alimento del cuerpo, ¿ok? Con unas cuantas excepciones nada más. Pero resulta que por la sangre es donde viaja cosas como el oxígeno, cosas como las defensas del cuerpo, eh, también lo que permite que nuestra sangre se coagule, que haga granitos, lo que es regeneración del cuerpo, todo viaja por ahí, inclusive el azúcar, que es el combustible del cuerpo. Pues bien, ¿para qué nosotros utilizamos la energía que nosotros obtenemos del azúcar? Para cosas tan sencillas y simples como las cotidianas. Cualquier cosa que vayas a hacer en tu vida, cualquier cosa que vayas a hacer, es necesario tener energía. Y esa energía la obtenemos del azúcar principalmente. Cuando vas manejando, cuando vas a manejar, para caminar, simplemente para caminar normalmente, es más, desde tu cama al baño donde te vas a bañar, a la cocina donde vas a preparar los alimentos. Cuando juegas, los niños cuando juegan necesitan energía para poder hacerlo. Para trabajar, nosotros también necesitamos energía. Si nosotros no tuviésemos energía, no podríamos trabajar. Una cosa tan cotidiana, los quehaceres de la casa. Si nosotros no tenemos energía, si nuestro cuerpo no tiene energía, nuestros músculos no se moverían, nuestro cerebro no pensaría. Por eso, inclusive, cuando nosotros vamos a estudiar o cuando nuestros niños van a estudiar, van a la escuela o así, los profesores, los maestros siempre nos dicen, tienen que venir bien desayunados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no han comido, no tienen la suficiente energía. Cuando nosotros hablamos de que la energía viene del azúcar, generalmente nosotros pensamos en esto.
¿cierto? ¿Y de dónde viene el azúcar en realidad? Pues nosotros pensamos que solamente el azúcar es solamente esa que les acabo de enseñar, pero en realidad no. En realidad, las dos fuentes más grandes de azúcares del cuerpo, o las más grandes fuentes de azúcares que ya vamos a ver que son un montón, está, por ejemplo, de la harina, del trigo, de las frutas, por ejemplo, Ahí justo, justito el sol. tubérculos como la papa, y Ahí justo. y de los cultivos, que por ejemplo son, bueno, ya les hablé de la harina del maíz, por ejemplo, y también, ahora sí, de la caña, generalmente, que es de donde sale el azúcar. El problema del azúcar, que se supone que es algo bueno para nosotros, porque es nuestra energía, es cuando nosotros convertimos, Ahí justo, justito el sol. El sol. tiene harina que es saludable de cierta manera, nosotros la estamos convirtiendo en una harina o en un alimento que en realidad no es bueno para nuestro cuerpo. Bueno, en un comestible, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de que el azúcar en un momento es buena y en otro momento no es buena, es cuando nosotros consumimos en exceso, ¿ok? Y cuando la el azúcar que estamos consumiendo proviene de sustancias que han sido tratadas o alteradas, como por ejemplo, no es lo mismo consumir una fruta, no es lo mismo consumir una papa, por ejemplo, que productos que cuando son cultivados resulta que son tratados de manera genética, por ejemplo, para que les sea fácil crecer. Dentro las fuentes de energía, además que ya les dije, la caña del azúcar, los tubérculos, las frutas, también está eh, el maíz. Y esa es una de las producciones más grandes que hay en el mundo. El problema es que como casi que un 90% de las cosas que consumimos contienen harina o vienen o son hechos por harina, con harina, entonces resulta que las producciones de harina para la demanda mundial tienen que ser muy grandes, sobre todo porque han metido un montón de productos harinosos que son sabrosos. Y nosotros cuando vamos al supermercado, nosotros vemos esos productos harinosos y nosotros decimos qué sabrosos que son, porque así es. Cuando nosotros llegamos al supermercado vemos esas cosas que se ven deliciosas por todo lado y todas tienen como componente la harina, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema de la harina? El problema de la harina es cuando es tratada para que sea más fácil de procesarla. Inclusive un comestible que se utiliza mucho que se llama almidón, proviene ya de una vez de que nosotros hemos agarrado, o en la industria han agarrado lo que es la harina del trigo y la han degradado y la han tratado y le han quitado todo lo que es fibra, todo lo que es proteína y dejar solo lo que es el carbohidrato. Que el carbohidrato es el nombre que tiene también el azúcar. Así se puede conocer también a nivel científico, así es como se llama. Y hay muchos tipos diferentes de carbohidratos, de azúcares. Entonces, el azúcar en sí que nosotros utilizamos para endulzar, ese es un tipo de carbohidrato, y los alimentos o las cosas harinosas que nosotros consumimos son otro tipo de carbohidrato. Inclusive unos son más sencillos para el cuerpo para poder deshacerlos y otros son muy complejos, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que les decía a ustedes de que todo viaja por la sangre. Para que nuestro cuerpo reciba la energía que necesita para todo, como les decía, desde pensar hasta poder movilizarnos para hacer ejercicio, para cualquier cosa, para hacer cualquier actividad que nosotros necesitemos realizar, nosotros necesitamos energía. De hecho, la mayoría de nuestros órganos necesitan
La mayoría de nuestros órganos necesitan energía para poder procesar, para poder hacer las cosas. Y por ejemplo, nosotros encontramos productos tan harinosos como lo que son las... Cuando nosotros con este tipo de productos que son muy ricos, son muy deliciosos, son sabrosos, en realidad lo que nosotros estamos consumiendo es puro carbohidrato, puras azúcares. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que mientras que lo que es el azúcar, en este caso, de todas las cosas que viajan en la sangre, mientras que lo que es el azúcar está caminando por la sangre para poder llegar a todas las partes de nuestro cuerpo donde se necesita, nos topamos con que de cuando las sustancias que van por la sangre no pueden continuar porque hay una saturación en el camino. ¿Y de qué se puede saturar? Bueno, pensémoslo así. Todo en nuestro cuerpo es como fábricas, como industrias, ¿ok? Y todas las fábricas e industrias necesitan materia prima para trabajar, ¿cierto? Cada una de las partes de nuestro cuerpo es como una fábrica. El cerebro es como una fábrica, los riñones es como una fábrica, el hígado, el estómago, el páncreas, que ahora les voy a explicar qué es un órgano prácticamente olvidado por las personas, pero que es sumamente importante, sobre todo en este tema. Cada uno de ellos es una fábrica y nosotros necesitamos materia prima para que funcione, para que se produzca lo que se vaya a producir en cualquiera de las fábricas del cuerpo. ¿Ok? ¿Qué es el asunto? Que cuando nosotros s- consumimos demasiada harina, consumimos demasiados azúcares, entonces se podría decir que estas bodegas comienzan a llenarse. Cuando las bodegas de los órganos del cuerpo o de las partes del cuerpo ya se llenan y ya no tienen espacio para los azúcares, cuando comienza a perjudicar y a evitar que otros vehículos, por decirlo así, utilizando el ejemplo, vayan a llegar hasta su destino. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen problemas de diabetes, les pasa mucho que sus piernas se enferman. Porque imagínense ustedes que para que la sangre llegue junto con todos los nutrientes que lleva desde nuestro cuerpo, desde el centro de nuestro cuerpo hasta las piernas, utilizan carreteras muy largas, por decirlo así. Entonces, imagínense que nosotros tenemos ese montón de excesos de azúcar en el camino, un montón de camiones de azúcar, digamos, que hacen ese tipo de embotellamiento y entonces no pueden llegar el resto de nutrientes al cuerpo. No pueden llegar las defensas del cuerpo, no pueden llegar las sustancias que se utilizan para regenerar las células, para que nuestra piel se renueve, no puede viajar el oxígeno. Entonces, por eso es que las personas que son diabéticas comienzan a padecer de problemas en los pies. ¿Dónde nosotros obtenemos o cuáles son esos alimentos más bien que nosotros consumimos que si nosotros no lo hacemos en medida nos pueden causar mucho problema? Eso sin ser diabéticos. Los dulces, que solo el hecho de que sean unos cuantos componentes hace que sean mucho más peligrosos porque simplemente son azúcar y goma. Eso es todo. La mayoría de reposterías no son buenas para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque como les decía, lo que es la harina y el almidón han sido tratados para qué? Para destruir todo lo que son
componentes necesarios, todo lo que es alimenticio, por decirlo así, y nos queda solamente el azúcar. Las papas fritas, las frituras, aquello que compartimos y nosotros usamos para reuniones, por ejemplo, cuando nos comemos un buen pedacito de pizza, por ejemplo, cuando nos comemos un delicioso y exquisito batido, ¿a quién no le gusta? ¿Y saben por qué es? Porque el sabor de las harinas, de lo que es de los azúcares, es muy rico y al cuerpo le gusta mucho. De hecho, muchas personas utilizan lo que son comestibles, cosas comestibles que son muy azucaradas para poder sentirse mejor. Ah, me siento mal, voy a ir a comprarme un heladito, me siento mal, voy a ir a comerme un... Y eso, increíble porque nos hace sentir una sensación placentera. Entonces, se podría decir que nosotros nos volvemos adictos a las cosas azucaradas y los consumimos desde pequeños. Y como lo consumimos desde pequeños, lo hallamos como muy normal y muy común. Casi que todo lo que es repostería tienen harinas saturadas. ¿Saturadas de qué? De azúcar. Y casi que todos esos comestibles son muy malos para el cuerpo. Como les decía, cuando nosotros consumimos cosas que son demasiado azucaradas y el cuerpo no tiene suficiente espacio para poder guardarlos, como las papas fritas, las frituras, el delicioso hot dog, el helado, que ya lo hablamos, estas tartas. ¿Y saben qué es eso que nosotros le estamos poniendo ahí? ¿Saben qué es? Es azúcar glaseada, azúcar molida. Es muy curioso porque, por ejemplo, algunas cosas que nos dicen que son naturales y que son muy saludables, como por ejemplo el jugo de naranja, tiene cualquier cantidad de azúcares y eso hace que no sea un alimento que deba ser consumido de esa manera. De hecho, cuando nosotros vamos a consumir algún tipo de fruta, debería consumirse completa, porque la fruta tiene fibra, tiene, además de tener carbohidrato, es un carbohidrato natural, entonces es más fácil para el cuerpo procesarlo y contiene mucha energía, entonces ocupas menos de otras cosas, de otros alimentos y de otras situaciones y de otras cosas para que vayas a comer. Y cuando consumes la fruta completa, estás consumiendo todo eso. Pero cuando la haces en jugo, por más natural que sea, imagínate cuántas naranjas, por ejemplo, se necesitan para hacer un jugo verdaderamente natural. Algo tan bueno y tan saludable como una naranja se llega a convertir en algo peligroso. ¿Por qué? Porque no estás consumiendo el azúcar de una naranja, sino que para hacer ese jugo necesitas un montón. Entonces, en ese momento es cuando llega ya a ser problemático lo que estás consumiendo. Y nosotros utilizamos, sin darnos cuenta, muchas veces en nuestras relaciones familiares, compartiendo inclusive con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, utilizamos comestibles que son muy azucarados. Y sin darnos cuenta, nosotros llegamos a ser esclavos de esas sustancias. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los componentes básicos que ustedes utilizan para para armar un vacilón, para armar, una reunión de amigos? ¿Qué es? Cuando deciden ustedes qué es lo que van a comer, ¿qué es lo que comen? Piénselo por un momento. Lo que pasa es que sin darnos cuenta nosotros, porque no nos damos a la tarea de saber muy bien qué es lo que estamos consumiendo, nosotros estamos enfermando nuestro cuerpo. Hay 2 cosas que suceden cuando nosotros consumimos sustancias que no son buenas en realidad, ¿ok? Y una es esta. Y podrás decir, bueno, es que no es tanto, ella, uno sube de peso y quiere decir que está saludable. De hecho, hace mucho tiempo se pensaba que cuando subes de peso y estás así rellenito, era que estabas saludable, porque se supone
que cuando una persona está delgadita es que está como desnutrida, ¿verdad? O al menos eso es lo que nos enseñaron. Y a nosotros no nos gusta lucir así porque nos vemos mal en el espejo. Ahí cuando subimos algunas tallas. Pero en realidad eso no es lo importante, gente, porque cuando nosotros estamos subiendo unas tallas, en realidad lo que está sucediendo con nosotros es que los azúcares que el cuerpo hace un gran esfuerzo, los azúcares que nosotros no consumimos, el cuerpo hace un gran esfuerzo para sacarlos de la sangre. Véanlo así, si yo normalmente durante el día me gasto, por decirlo así, por ejemplo, me gasto en energía 2 quintales de azúcar, pero consumo 4 o 5, ese azúcar se queda en la sangre porque el cuerpo no se deshace del azúcar, sigue dando vueltas en la sangre. Entonces el cuerpo dice, ¿qué es lo que voy a hacer ahora yo con este montón de azúcar que me está estorbando aquí? Ok, lo voy a sacar. No puedo llevarlo a las bodegas de los órganos del cuerpo porque están llenos, lo voy a sacar y lo voy a reservar, porque como es energía, el cuerpo piensa, si estoy consumiendo más de la cuenta, y es porque en algún momento la voy a necesitar. Entonces la transforma en grasa. En algún momento se pensó que cuando nosotros subíamos de peso y el tejido que nos crece es el tejido de grasa, el que se acumula y se acumula, se pensó que era porque nosotros consumíamos grasas. El cuerpo, las grasas que consumen no las transforma en grasa humana. Lo que transforma en grasa es el exceso de harinas. Consumimos y que no gastamos esa energía. Porque recuerden, todas esas cosas que nosotros consumimos las convertimos en energía. Todas. Entre los tipos de alimentos y los tipos de comestibles, como les decía, hay unas cosas que son muy harinosas y otras que no. Las que son más harinosas, todas se convierten en energía. Y si son muy harinosas y no gastas esa energía se va a acumular. Y el problema no es tanto que llegues a ser así de rellenito o de rellenito. El problema es qué sucede con eso. En un capítulo más adelante nosotros vamos a ver cuáles son todas aquellas dificultades y problemas de salud y enfermedades que trae el ser gordito, el ser gordita, porque no es un asunto de verse al espejo y no gustarme porque tengo unos rollitos ahí. No, 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 no. Y hay mucho, mucho tabú y mucha mentira que nosotros manejamos a nivel popular de lo que es estar obeso. El órgano que nos ayuda a nosotros a poder sacar la sangre de la sangre, sacar el azúcar y llevarlo a todo el resto del cuerpo a donde se pueda necesitar, es este. Y se llama, ahí parece como un hongo que está encima de una sombrillita o una hoja que está debajo de un hongo, ¿cierto? ¿Ok? Y es porque este es como, por decir así, el camino o la circulación que está en común entre lo que es el páncreas, el hígado y el intestino. Ahí en esa imagen nada más se ve el hígado y lo que es el páncreas. El páncreas es el que produce una sustancia que se llama insulina. Dirán ustedes, la insulina entonces es aquello que yo me inyecto o que la gente se toma cuando es diabética. En realidad no. En realidad, lo que nosotros nos inyectamos cuando somos diabéticos o tomamos cuando somos diabéticos, porque hay dos tipos de tratamiento que eso lo vamos a ver en un video más adelante, en un próximo programa. Cuando nosotros tenemos que inyectarnos, tenemos que tomar una pastilla, es porque para la cantidad de azúcares y de energía que nosotros consumimos o que hemos consumido, el cuerpo no tiene suficiente insulina. Resulta que y eso lo vamos a ver en un programa más adelante. Resulta que pasan situaciones como cuando uno se vuelve diabético,
o eh, comienza a hacerse intolerante tiene problemas con los carbohidratos y tiene problemas para producir insulina, se vuelve intolerante al carbohidrato. Entonces, nosotros comenzamos a tener problemas. Como les decía, nuestra sangre comienza a saturarse de azúcar y el cuerpo no haya qué hacer con eso. Y si no tiene suficiente insulina, ni siquiera puede sacar la sangre, el azúcar de la sangre para transformarlo en grasa. Porque resulta que llega un momento en que si nosotros seguimos y seguimos consumiendo cosas azucaradas, cosas harinosas que se transforman en azúcar, le vamos a ganar por mucho a la producción de insulina del páncreas. Hágase de cuenta que la insulina es como la llave que abre las bodegas de todo el cuerpo para poder guardar el azúcar. ¿Ok? Pero cuando las bodegas están llenas, como les decía anteriormente, cuando las bodegas están llenas, ¿qué vamos a hacer con el azúcar? Y entonces ya la insulina no sirve de nada. Y llega un momento en que es tanta la cantidad de harina que hemos consumido y ya bien gorditos, que entonces el páncreas comienza a enfermarse. Hay varios tipos de diabetes. Un tipo de diabetes que se produce por enfermedades que no tienen nada que ver con nuestro consumo de harina, que esos son los diferentes tipos de diabetes que vamos a verlo en el programa de la semana que viene. Pero hoy lo que quiero es que ustedes comprendan de dónde es que viene el azúcar y qué es lo que causa en nuestro cuerpo antes inclusive de que llegamos a ser diabéticos, de que lleguemos a ser diabéticos. Entonces, nosotros llegamos en algún momento a lastimar tanto al páncreas o a forzarlo tanto como si tuviéramos una máquina ahí productora de llaves, llegamos a forzarla tanto que llega a dañarse. Y una vez que el páncreas se dañe, ya no hay manera de cómo hacer o producir esa llave que se llama insulina y entonces comenzamos a ser diabéticos. Y cuando nosotros comenzamos a ser diabéticos, gente, entonces ahora sí viene el gran problema. Entonces, algo tan delicioso como esta imagen que les voy a enseñar, que la tengo aquí atrás, comienza a transformarse ya en un problema en el que nosotros tenemos sí o sí que depender de las inyecciones. ¿Y saben ustedes lo feo que es para una persona diabética tener que estarse haciendo esta prueba todo el tiempo? Si les preguntan a las personas diabéticas, es sumamente cansado y muchas veces pensamos que solo con el hecho de ponernos el medicamento ya nosotros ya estamos sanos y ya nuestra diabetes está controlada, entonces podemos seguir comiendo y consumiendo todas aquellas cosas que son ricas y que son sabrosas, porque no los puedo engañar. Las cosas que son harinosas, las cosas que son exquisitas en azúcares, son muy ricas. Con esa cucharadita que vemos ahí en el fondo, con esa mora o frambuesa. Entonces, gente, si nosotros queremos, si nosotros queremos ser de las personas que en realidad no queremos y queremos hacer todo un esfuerzo para no llegar a ser una persona diabética, no padecer de esa enfermedad, lo primero que tenemos que hacer y que conocer es que, lo primero que tenemos que saber es qué estamos comiendo. ¿Y por qué? Porque no precisamente una persona que tenga familiares diabéticos es el único que se va a volver diabético. Depende mucho de nuestra alimentación.
Y lo primero que tenemos que hacer es averiguarnos y aprender y saber qué es aquello que estamos consumiendo. No solo porque es rico y sabroso, no solo porque cuando es algo dulce, entonces nos genera aquella sensación de esa sensación placentera, esa sensación de placer, sino que nosotros tenemos que ser eh, responsables. Eh, Como les digo, esta enfermedad, la enfermedad del problema del azúcar, la enfermedad de la diabetes, es una enfermedad que no comienza de hoy a mañana. Es una enfermedad que comienza desde muchos días, semanas, meses, inclusive años atrás. Y cuando nosotros nos percatamos, ya estamos enfermos, ya tenemos diabetes. ¿Por qué? Ahora ya lo sabemos. Porque resulta que hemos consumido cosas que son demasiado harinosas, que todo eso se convierte en azúcar, que se transporta por nuestra sangre, que le gana la carrera al páncreas, que el páncreas no tiene suficiente insulina para poder producir, porque somos demasiado necios y consumimos demasiada harina, nos volvemos rellenitos y gorditos, el páncreas comienza a enfermarse y cachaplum. Ahora sí caemos diabéticos. Si llegamos donde el doctor y le decimos, pero ¿cómo, doctor, que yo soy diabético? ¿En qué momento? ¿Pero cuándo? Y si un doctor, digamos, fuera así como bien odioso, te diría, desde hace unos años atrás. Ese es el primer capítulo de varios, son 3 programas en los que nosotros vamos a abordar lo que es el problema del azúcar. Hoy lo que quería era que ustedes pudieran comprender por qué el azúcar puede llegar a ser un problema cuando en realidad es la energía del cuerpo. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado y poder, espero haber podido enseñarles a ustedes cuál es el problema que nos puede llegar a causar el azúcar cuando nosotros no le tenemos cuidado. Cuando vayas al médico porque te sientes mal y el médico te diga, eres diabética, eres diabético, ya sabes por qué fue. Pero yo quisiera que eso no sucediera. Entonces, ojalá que este video te sirva para que ya solo comenzando con el tema, ya tengas ese impulso y ese conocimiento que te guíe para que puedas saber cómo cuidar tu salud y escoger muy bien qué estás comiendo y qué puedes comer, porque hay muchas cosas que son muy saludables. Lo que pasa es que tenemos que escoger bien. ¿Quién dice que las frutas son dañinas? En realidad no lo son, pero en la vida todo debe ser con justa medida. Los azúcares de la fruta, cuando se consumen de manera medida, son muy buenos. También existen otro tipo de alimentos como, por ejemplo, la... Y todos estos nosotros los escogemos desde que vamos al supermercado. Les voy a contar una cosa ya para terminar. Resulta que hay una cosa que se llama marketing de alimentos o propaganda. Cuando ves en los anuncios de la televisión sobre alimentos, generalmente lo que te están vendiendo son cosas que son comestibles. Algo comestible, como lo habíamos hablado en un video anterior, algo comestible es muy diferente a un alimento. Un comestible es algo que te puedes comer, porque se come, pero no quiere decir que sea un alimento, porque los alimentos son aquellas cosas aquellas sustancias comestibles que te generan algo bueno para el cuerpo. Entonces, el azúcar, el carbohidrato, las harinas, las frutas, pueden ser un alimento, pero después de cierta cantidad dejan de ser un alimento y ahora comienzan a ser un comestible y peligroso para el cuerpo. Entonces, ya sabes, en nuestro primer programa que habla sobre el problema del azúcar en la sangre, ya sabes muy bien por qué es que el azúcar puede llegar a ser, puede llegar a pasar de nuestro mejor aliado para tener energía para hacer las cosas diarias a nuestro peor enemigo. Entonces, los dejo con esta reflexión. Todo lo que hagas hoy, todas las acciones que realices hoy van a generar algo en tu vida y en tu cuerpo. Te toca escoger qué es aquello que vas a causarle a tu vida y a tu cuerpo. Yo soy William Ibarra Sequeira, William el enfermero, con el programa No lo sabía hasta que me pasó por Voces por Media Calle.
síganos por favor en nuestras diferentes plataformas. Vean nuestros en vivos, que no solo estoy yo, hay varios compañeros que tienen varios programas que son muy interesantes que te van a enseñar mucho sobre salud física, salud mental y salud espiritual. Que estén bien y nos vemos en la próxima. Chao.